Muy buenas noches, un saludo súper especial a toda mi familia SRI. Hoy quiero compartir un entrenamiento, esta fue una información que yo obtuve en otro contexto, pero definitivamente aplica perfectamente a nuestro maravilloso negocio de SRI. Y es simplemente que ser bueno en algo, tener la maestría en cualquier cosa que nosotros nos propongamos, tiene un proceso, tiene unas etapas y de esas etapas es las que quiero hablarles el día de hoy. El tema a veces cuando iniciamos un proyecto o cuando iniciamos puntualmente en nuestro negocio de SRI es que no sabemos qué nos va a ocurrir, desconocemos este proceso que yo les voy a contar hoy. El objetivo de este entrenamiento es que tú identifiques en qué etapa te encuentras aquí en este proyecto de SRI. De esta manera, si tú identificas en qué etapa estás, sabes exactamente qué te va a pasar en un mes, sabes exactamente qué te va a pasar en 2 meses, en un año y sabes exactamente dónde vas a estar en 3 o 5 años. El punto es ubicarnos en cada una de esas etapas y saber qué nos espera y qué nos enseña cada una. Para empezar, todos en cualquier negocio que emprendemos, empezamos por esta etapa. Normalmente somos inconscientemente incompetentes, como cuando un bebé no se sabe amarrar los zapatos. Él simplemente no sabe que no sabe amarrarse los zapatos y vive feliz hasta que se da cuenta que hay otros niños que sí saben. Cuando se da cuenta que hay otros niños que sí saben, pues él quiere aprender a hacerlo. Cuando nosotros iniciamos en nuestro proyecto de SRI, normalmente lo hacemos con nuestra emoción arriba. Y de hecho, muchas cosas, muchos objetivos se logran únicamente con emoción. Aunque no sabemos nada, no tenemos idea de la técnica, logramos a veces en nuestro primer mes los mayores patrocinios, por eso es tan común que mucha gente llegue a sus 4 estrellas en 4 semanas y esa es una característica de esta etapa. Lo hacemos todo por emoción, aunque no sabemos exactamente cómo es que prospectamos, no sabemos exactamente cómo es que se hace una llamada efectiva, no sabemos cómo hacer un cierre, a veces no sabemos cómo es que tenemos que edificar a la persona que nos apoya, simplemente entramos y por emoción nuestros amigos ingresan y se afilian también al negocio. ¿Qué pasa? Les comparto un poco de lo que fue mi experiencia en SRI. Cuando yo inicié en SRI era empleada, yo tenía un niño pequeño y la verdad no tenía mucho tiempo. Cuando conozco esta oportunidad, pues me emociono muchísimo porque hace rato venía buscando algo diferente y no tenía idea qué hacer. Yo solamente sabía ser empleada, solamente sabía que uno tenía que capacitarse mucho para tener un muy buen empleo. Cuando conozco esta oportunidad, pues bueno, me emociono y salgo a hacer pues una cantidad de cosas que nunca nos dicen que tenemos que hacer. Salí, coloqué cosas como clavos en el periódico, eso me llegaban personas hasta de un solo ojo, presentaba el negocio, no conversaba con las personas, simplemente me sentaba con la gente y les presentaba el negocio como en 15 minutos las 6 variables. ¿Qué pasa? Hice eso por mucho tiempo con mucha emoción hasta que una vez me senté con la persona que me patrocinó y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, pues puse un clasificado, entonces no estaba prospectando, me di cuenta que la gente que estaba llegando pues ni siquiera me conocía, era gente sin ningún tipo de filtro. También me di cuenta que ni siquiera me ponía a charlar un poco con las personas para conocer a quién tenía enfrente de mí y tampoco les hablaba de mí para que ellos supieran qué estaba haciendo yo en este proyecto, cuál era mi porqué, qué visión tenía de él. Obviamente, como nunca había hecho negocios en mi vida, siempre había estado en un empleo, pues yo no hacía cierre. Entonces lo que yo estaba haciendo simplemente era dando información y a nosotros nos pagan es por concretar negocios. Ahí algo tan simple, pero yo no lo estaba haciendo. Ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que por eso es que nadie estaba pagando, por eso es que yo hablaba y hablaba y hacía citas, pero nada pasaba. Y resulta que adicional a eso, pues como tenía un empleo tan absorbente, un niño pequeño, pues no había tiempo para ir a los entrenamientos.
¿Qué hacía? Los días de entrenamiento, pues programaba presentaciones. Y yo no entendía. Simplemente yo empecé con una emoción arriba y empecé a hacer lo que pensé que se tenía que hacer. Cuando me doy cuenta que todo lo que estaba haciendo estaba mal, pues esa emoción y ese entusiasmo con el que yo empieza a disminuir. Y la emoción se va convirtiendo simplemente en historia. Ahí es cuando yo voy entrando a la segunda etapa, que es en la que yo ya me encuentro conscientemente incompetente. Como ese bebé que les decía ahorita, el bebé ya se dio cuenta que los demás niños se amarran los zapatos. En este momento encuentro que no tengo ni idea de cómo se hace este negocio. Entonces empiezo a sentirme mal, empiezo a dudar, empiezo a pensar que posiblemente pues este tema no es para mí. Ahí empiezo a sacar con mayor fuerza la excusa de que no, pues es que no tengo tiempo, casi no conozco gente. Y bueno, todos esos errores empiezan a ser un juego mental en el que la motivación, la razón por la que entré a Sri empieza como a verse cada vez más lejos. Ahí es cuando tomamos conciencia que estamos haciendo quizás las cosas no tan bien, pero como nosotros tenemos un sistema educativo tan poderoso, un sistema educativo tan fuerte que nos enseña qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer, si simplemente nos pegamos a ese sistema, empezamos a darnos cuenta que podemos empezar a hacer ajustes en todos esos pequeños errores que tenemos. ¿Cuál es el punto en esta etapa? Que en esta etapa es donde la emoción está en el punto más bajo y empezamos a dudar. Pero si nosotros nos empezamos a pegar a todo lo que dice nuestro sistema educativo, vamos a encontrar que vamos a tener pequeños aciertos. Y si la clave o el componente principal en la etapa 1 era el entusiasmo y la motivación al 100, el aprendizaje que tenemos que tener en la etapa 2 es una mente abierta, es aprender de los errores, es simplemente tomar conciencia que así como pasamos por la etapa 1 y estamos pasando por la etapa 2, pues es temporal. Así como va a llegar esta etapa, también se va a ir, por muy dura que parezca. Hay algo súper importante y es que los errores que cometemos, pues no tomarlos personales, tomarlos como parte de esta etapa, como parte del aprendizaje. Y algo elemental es que no podemos compararnos con nadie que esté ni en la etapa 1, ni en la etapa 3, ni en la etapa siguiente. Porque ya vimos que en la etapa 1 con emoción se logran muchas cosas, pero cuando va pasando es cuando empezamos a darnos cuenta que hay que a trabajar un poco en la técnica y mejorar cosas de las que estamos haciendo. Entonces, compararse es un error. No vamos a compararnos con personas que estén en la etapa anterior ni en las que siguen. La principal característica que nosotros debemos tener en cuenta en esta etapa es que los errores no son errores, simplemente anterior ni en las que siguen. La principal característica que nosotros debemos tener en cuenta en esta etapa es que los errores no son errores, simplemente son oportunidades de volvernos maestros en lo que estamos haciendo. Y algo que quiero dejarte y el mensaje y la propuesta que yo te hago esta noche es que si cuando estás haciendo tu evaluación te encuentras en la etapa 2, no vayas a tomar decisiones drásticas. Por nada del mundo vayas a renunciar, porque es aquí, en esta etapa, en la que la mayoría de personas abandonan y se les olvida la razón por la que iniciaron en este negocio. En vez de renunciar, la propuesta es que nosotros tomemos en esta etapa la decisión de formar nuestro carácter. Porque es que ya no se trata de Sri, sino se trata de tú como persona. Y si tú abandonas Sri, pues seguramente más adelante vas a abandonar cualquier otra cosa que se te presente. Lo que sí es una garantía es que si tú logras llegar a la cuarta etapa del proceso, cualquier otro proyecto que tú decidas emprender va a ser más fácil, porque ya has superado las etapas que te van a llevar a ser bueno en lo que te propusiste. Entonces, si estás en la etapa 2, en vez de abandonar,
En vez de echar a la cesta de la basura tus sueños por algún reto que se te esté presentando o porque te está pareciendo que es muy duro, simplemente decide construir la habilidad. En vez de renunciar, decide construir la habilidad. Es cierto que a veces hay situaciones que se nos presentan y son difíciles de enfrentar. A veces decimos, bueno, pero estoy llamando a mucha gente, ya nadie me sale a la lista, ya se me acabó la lista. Recordemos algo, y es que si decidimos entrar a Street es porque vamos a hacer este negocio de manera profesional. Y así conozcas personas o no, pues vas a tener que desarrollar la habilidad de conocerlos. Si sabes hablar por teléfono o no, pues si quieres ser un networker profesional, vamos a tener que desarrollar la habilidad de hacer llamadas efectivas. Si no sabemos hablar, si decidimos tener éxito en Street, pues vamos a tener que hacer los mejores presentadores, los mejores cerradores, y eso se toma su tiempo. Cada uno de nosotros va a tener un tiempo diferente para hacerlo. Lo único que necesitamos cada uno de nosotros para construir la habilidad es algo que se llama determinación. Lo único que tenemos que hacer es determinarnos a hacerlo. Y cuando nosotros ya tenemos la técnica, cuando ya nos enseñan, cuando ya nos dicen que no tenemos que hablar así, sino de esta forma, que tenemos que edificar, que debemos hacer llamadas, que debemos conectarnos con la persona a la que le estamos presentando el negocio, vamos a empezar a experimentar una serie de aciertos que nos van introduciendo en la siguiente etapa. Es decir, llegué a la etapa número 3, en la que yo ya sé cómo se hacen las cosas, sin embargo no son tan naturales. Tengo que estar muy enfocado, tengo que estar muy pendiente de lo que estoy haciendo para hacerlo bien. Entonces, así como en la etapa 1 la característica fue el entusiasmo, en la etapa 2 la característica principal fue aprender de los errores, en la etapa 3 lo que necesitamos tener es un enfoque permanente, un enfoque constante, porque debemos estar muy pendientes todo el tiempo de hacer lo que todavía no es natural para nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo llegaba y presentaba las 6 variables como en 15 minutos. No hablaba con nadie, no le preguntaba a nadie si era casado, si era soltero, si trabajaba, si era empresario. Entonces no tenía idea de qué persona tenía enfrente. Cuando ya tenía conciencia de lo que tenía que hacer, yo tenía que estar muy pendiente y hacer un esfuerzo muy grande para que no se me olvidara preguntarle a la persona que tenía enfrente cómo estaba, si era casado, si era casada, si tenía hijos. Tenía que estarme observando para hacer las cosas bien. El punto es que en la medida que nosotros hagamos las cosas repetitivamente, pues vamos a poder interiorizar eso que todavía no es natural para hacerlo natural. Es decir, a través de la repetición, a través de la práctica, vamos a poder mover estas actitudes desde nuestro consciente a nuestro inconsciente, para que estas actitudes ya sean naturales en nosotros. Entonces, en la etapa número 3, lo que más debemos hacer es enfocarnos permanentemente, mantener enfocados y mantener haciendo. Al hacerlo permanentemente, pues eso se va a arraigar en nosotros y vamos a ir entrando a la etapa número 4, que es la etapa en la que ya inconscientemente hacemos las cosas bien. Y ahí es donde vamos a alcanzar la maestría. Yo recuerdo que cuando mi hijo empezó a montar bicicleta, nosotros le regalamos una bicicleta inicialmente, él la quiso regalar porque le pareció muy duro, pero luego al ver a sus amiguitos montando bicicleta, se antojó, bueno, volvimos a comprar la bicicleta y empezó. Empezó muy emocionado, pero se dio cuenta que no era tan sencillo mantener la bicicleta en 2 ruedas, lloró, se golpeó, volvió y lo intentaba, y para él poder mantenerse de pie y pedaleando la bicicleta tenía que esforzarse mucho, de hecho se tensionaba, le dolía hasta el cuello, las manos, y no podía hablarle absolutamente a nadie, porque si alguien le hablaba o si alguien le pasaba por el lado, pues simplemente se caía. De tanto practicarlo, llega un momento en el que, ok, él monta su bicicleta, saluda, maneja con una sola mano, se divierte, se sonríe, y eso de montar bicicleta él ya lo disfruta, porque lo hace de manera inconsciente.
llegó a volverse bueno montando bicicleta a través de practicar, practicar y practicar. Eso nos va a pasar en nuestro negocio de street si nos mantenemos haciendo lo que hay que hacer. Lo que debemos hacer simplemente es colocarnos metas, nuestros objetivos y traducirlos en acciones diarias y actuar todos los días. Eso que está ahí ya lo hemos visto y lo hemos escuchado mucho. El éxito es el 1% de inspiración y el 99% de transpiración, o sea, trabajo, o sea, acción. El punto es que la etapa 4 va a llegar. No importa si estás en este momentico en la etapa 2 y estás pensando que no eres bueno, que esto no es para ti, piensa mejor en tomar la determinación de construir las habilidades que necesitan para pasar a la siguiente etapa. Y sí o sí, la etapa 4 va a llegar, es decir, el éxito va a llegar simplemente si lo determinas y si te mantienes en estas etapas, porque es algo que nos va a pasar a todos. Lo que tenemos que hacer simplemente es respetar el proceso y saber que cada etapa tiene un tiempo. ¿Cuánto nos vamos a demorar en cada una? Depende de cada uno de nosotros. Por eso, en Street, lo más importante es que tú determines tener éxito en Street. Te enfoques y mantengas enfocado y todas tus acciones vayan en camino hacia lo que tú quieres. Y algo súper importante es que le pongas fe. Es vital para un networker creer en su visión y creer sobre todo en sí mismo. Así es de que no importa en cuál etapa te estás ubicando, no importa qué estés pasando en tu negocio, lo único claro es que va a llegar la etapa número 4 en la que vas a alcanzar la maestría. Y esta es una frase que desde pequeñita adopté de mi papá y me gusta utilizarla y me gusta recordarla siempre en cualquier momento que de pronto las cosas no están saliendo muy bien, porque algo que es claro y quiero que todos tengamos presente es que al final todo saldrá bien. Y si todavía no está bien es porque no es el final. Les agradezco muchísimo.